Hello guys, welcome to another class in Ebenezer School. Today we're going to make a review about the past progressive or past continuous. We have to study what, how, and when use this tense. Use the past continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually an action in the simple past. Remember, this can be a real interruption or just an interruption in time. El pasado continuo se usa para indicar que una acción en el pasado fue interrumpida. Esta interrupción es usualmente una acción en pasado simple, o también se puede dar que sea una interrupción no por una situación, sino por un tiempo específico. Aquí podemos observar dos ejemplos de pasado continuo. I was studying when she called. Aquí podemos observar dos acciones en donde una está en pasado continuo, que sería la que está subrayada, was studying, y la que interrumpe, que está en pasado simple, que sería when she called. Entonces, yo estaba estudiando cuando ella llamó. En el siguiente ejemplo dice, I was carefully picking up the snake when it bit me. Yo estaba cuidadosamente levantando la serpiente cuando esta me picó. Entonces ahí tenemos también las dos acciones. Una en pasado continuo con el verbo en ing y la siguiente que es la que interrumpe en pasado simple. Ahora vamos a hablar de la forma. Cómo se forma, cómo se ordenan las palabras cuando vamos a expresar o a escribir una oración en pasado continuo. Primero utilizamos el sujeto, que puede ser un pronombre, cualquiera de los pronombres, o un nombre o un sustantivo. Tenemos el pasado del verbo to be, que sería was o were, dependiendo del caso. Recuerden que was se utiliza para la primera persona, I, y para he, she, it, terceras personas. Y were se utiliza para you, they y we, nosotros, ellos, y tú o ustedes, dependiendo del contexto. Luego tenemos el verbo principal, que lo vamos a escribir con la terminación ing, que es la que nos expresa la continuidad, y el complemento. Esta oración quedaría, she was reading a book at midnight. Ella estaba escribiendo estaba leyendo un libro a la medianoche. En este caso, en este ejemplo particular, no tenemos la interrupción, solo tenemos una acción continua en el pasado, que es otro de los usos del pasado continuo. El primer uso que vamos a explicar, y es el más común en el pasado continuo, es interrupted action in the past, una acción interrumpida en el pasado. Como primer ejemplo de este uso tenemos I was watching TV when she called, el que ya estudiamos anteriormente. Yo estaba viendo televisión cuando ella llamó. En el siguiente ejemplo dice when the phone rang, she was writing a letter. En este ejemplo podemos observar que tenemos dos oraciones o dos frases separadas por una coma. Al principio podemos observar la palabra when, significa cuando. Cuando el teléfono sonó, ella estaba escribiendo una carta. Entonces debemos tener en cuenta que cuando empezamos a escribir o a decir una oración con when, luego de expresar la primera frase debemos hacer una pausa. En el caso de escribir, la reflejamos con una coma, para separar las dos oraciones. Siempre es importante hacer eso. En el caso contrario, cuando la palabra when está a mitad de la frase, separando las dos oraciones, no vamos a colocar coma. Por ejemplo, donde dice Sally was working when Joe had the car accident. Sally estaba trabajando cuando Joe tuvo el accidente de carro. En ese caso no vamos a utilizar la coma porque la palabra when está a la mitad de la frase. Cuando está al principio, sí vamos a colocar la coma para separar las dos oraciones. El siguiente ejemplo dice while we were having a picnic, it started to rain. Ese while significa mientras estábamos en un picnic, empezó a llover. Fíjense que al igual que cuando utilizamos when, si vamos a trabajar con while al principio, también debemos colocar una coma para separar las dos frases. Y si ese while está a la mitad de la frase, pasa lo mismo que con when, no es necesario colocar la coma.
En el último ejemplo vemos, while John was sleeping last night, someone stole his car. Mientras John estaba durmiendo anoche, alguien robó su carro. Entonces ahí podemos ver este uso que es describir una acción continua en el pasado que es interrumpida por otra acción, y esa interrupción va reflejada en pasado simple. El uso 2 se trata de una interrupción hecha por un tiempo específico. Podemos observar dos ejemplos. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. Anoche a las 6 p.m. Yo estaba cenando. Fíjense que la interrupción no la está dando una acción en pasado simple, como en el primer uso, sino un tiempo específico. En este caso, un momento de la noche y una hora. Estamos especificando, y eso es lo que realiza la interrupción. El siguiente ejemplo dice, at midnight we were still driving through the desert. A la medianoche nosotros aún estábamos manejando a través del desierto. Entonces la acción continua solo se ve interrumpida por un momento, en este caso un momento de la noche, la medianoche, más no por otra acción en pasado simple. En este punto debemos hacer una aclaración importante. El primer párrafo dice, en el pasado simple un tiempo específico es usado para mostrar o muestra cuando una acción comienza y termina. Es decir, el pasado simple siempre va a tener un comienzo y un final, siempre va a estar especificado. La acción comienza en el pasado, termina en el pasado. En cambio, en el pasado continuo, ese tiempo que se está especificando solamente interrumpe la acción, más no la termina. La acción es continua, sigue sucediendo en el tiempo, obviamente en pasado. Con estos ejemplos podemos evidenciar lo que se dijo anteriormente. Tenemos, last night at 6 p.m. I ate dinner. Anoche a las 6 p.m. yo cené. Entonces fíjense, entre paréntesis dice, I started eating at 6 p.m. O sea, comencé a comer a las 6. Pues no se especifica el tiempo en que duró esa acción, porque el pasado simple solamente indica cuándo comienza o termina la acción, pero queda ahí, no continúa. En el siguiente ejemplo dice, last night at 6 p.m. I was eating dinner. Yo empecé antes de las 6 y estaba en el proceso de cenar. Es decir, que esa acción no se especifica cuándo terminó. Es una acción continua que en este caso se especifica cuándo hubo la interrupción o cuándo empezó, que fue a las 6 p.m. Sin embargo, no hay una finalización. En los dos ejemplos de abajo vemos también una diferencia. Dice, I was driving home at 11:45. Yo estaba manejando a casa. Eso es una acción continua. Estaba manejando a esa hora, la acción estaba sucediendo. Y la última dice, I arrived home at 12:15. Yo llegué a la casa a las 12:15. Entonces la hora me está especificando el momento en que esa acción terminó. No es una acción continua como en el caso del pasado continuo. El uso 3 especifica acciones paralelas. Es decir, son dos acciones que están sucediendo al mismo tiempo. Eso también podemos expresarlo con el pasado continuo. Esta sensación de continuidad o de dos acciones que suceden al mismo tiempo la vamos a lograr escribiendo las dos oraciones o las dos frases que componen esta oración completa con el verbo en ing. El primer ejemplo dice, I was studying while he was making dinner. Yo estaba estudiando mientras él estaba preparando o cocinando la cena. Entonces ahí podemos observar que son dos acciones que están en paralelo, es decir, van sucediendo al mismo tiempo que se habla. En el otro ejemplo dice, while Ellen was reading, Tim was watching television. Mientras Ellen estaba leyendo, Tim estaba viendo televisión. Entonces podemos evidenciar una vez más esas dos acciones en paralelo. El tercer ejemplo dice, they were eating dinner, discussing their plans and having a good time. Aquí podemos observar tres acciones en paralelo. Entonces no solamente pueden ser dos, también pueden ser tres. Y tampoco están separadas por while o por when, sino que simplemente se separan
con una coma. Ellos estaban cenando, discutiendo sus planes y pasándola bien. Entonces tenemos diferentes formas de expresar estas acciones en paralelo en pasado continuo. Antes de finalizar, quería invitarlos a que se llegaran a YouTube y pudieran entrar y ver este video que les recomiendo para practicar el vocabulario y las estructuras del pasado continuo. Pueden copiar la dirección que aparece en la pantalla o pueden escribir Past Continuous in Movies and TV Shows en el buscador de YouTube y pueden encontrar el video. Well guys, that's it for today. Thanks for watching. Take care. Bless you, and don't forget, wash your hands.